Ok, bienvenidos todos a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. En particular, el día de hoy vengo a hacer un video bastante corto, ¿no? Yo hice un video sobre transformadores delta estrella con un pequeño desfasaje usando grupos horarios, grupos vectoriales. Y al parecer confundí a algunas personas o algunas personas están confundidas, no lo sé. Yo creo que la explicación fue clara. Sin embargo, recibí un par de preguntas y tomé un poco de tiempo para efectuar una explicación un poco más detallada, ¿no? Entonces, este video es fundamentalmente algo sumamente corto, dedicado solamente a explicar algunos aspectos de lo que es la conexión delta estrella en transformadores con grupo vectorial, con desfasaje de grupo vectorial, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene la pregunta? ¿Dónde viene la confusión? Si ustedes se recuerdan en el video anterior yo hice un sistema de prueba y en el sistema de prueba había unos transformadores desfasadores, ¿no? Entonces, todos se recuerdan que el video anterior se focalizó en este transformador, en el transformador elevador que está entre la barra 9 y la barra 1. Barra 9, barra de bajo voltaje en 15.5 kV y barra 2, barra de alto voltaje en 230 kV, ¿ok? Entonces, el transformador, los datos están aquí mostrados. Inicialmente, cuando corría el primer flujo de potencia, el transformador tiene una conexión YN0. YN0 significa que el voltaje del lado de alta, en este caso, la delta está en fase con el voltaje que está generado en el lado de la estrella. eh, es decir, que hay un shifting de 0 grados entre ellos. Entonces alguien viene y me pregunta que por qué hay menos 4.5 en la solución del flujo de potencia. Entonces, si ustedes ven aquí los resultados de flujo de potencia, esta es la barra 9 donde hay 1 por unidad 0 grados. Y aquí está la barra 1 donde aparece 0,99 a menos 4,1 grados. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué menos 4,15? Ok. ¿Por qué 4,15 negativo si el phase shift es 0? Bueno, yo creo que esto no debería confundir a nadie. Yo creo que cualquier persona que esté clara en lo que es el flujo de potencia debería entender cuál es el concepto, ¿no? Sin embargo, voy a explicar un poco esto más teórico y práctico de lo que usualmente yo lo haría, ¿no? Lo primero que tienen que entender ustedes, señores, lo primero que ustedes tienen que entender es que el transformador de dos devanados tiene un modelo, ¿no? Si ustedes van a la ayuda técnica de Power Factory tiene una referencia técnica muy nutrida y ahí aparece en la referencia técnica, aparece el modelo que se utiliza para el transformador cuando estamos trabajando en secuencia positiva y negativa. Por supuesto, este modelo que está aquí, como lo dice la figura, es fundamentalmente un modelo de secuencia positiva que se encuentra en por unidad y que es para representar el transformador de dos devanados, ¿no? Entonces, si ustedes se recuerdan de este modelo, este es un modelo que es fundamentalmente de línea neutro, que se encuentra en por unidad. Por eso se utiliza este transformador ideal aquí en el medio, ¿no? Este es una forma de representar el transformador real. El transformador real uno tiene una, una impedancia en el lado de alta, una impedancia en el lado de baja y tiene una rama de magnetización, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente estamos presentando aquí. Pero el transformador ideal que se encuentra aquí en el medio es lo que me interesa a mí para que ustedes comprendan algunas cosas, ¿no? En sus clases básicas de máquinas eléctricas, este transformador ideal típicamente no tenía esto que está aquí. Esto que está aquí es fundamentalmente una transformer ratio, una relación de transformación que es compleja, ¿no? ¿Cuál es la idea de utilizar un transformador ideal con una relación de transformación compleja? Que si ustedes se recuerdan, ella la J tita, si ustedes se acuerdan de la identidad de Euler, como lo digan ustedes, fundamentalmente esa identidad lo que hace es que este E a la J tita o E a la J phi lo transforma en un desfasaje, ¿no? Entonces, esto que está aquí, que es el transformador ideal, este transformador ideal tiene E a la J phi y E a la J phi es lo que está efectuando el desfasaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un transformador que es de Y0, este ángulo que está aquí es 0.
Y si esto es 0, entonces la relación de transformación es 1 a 1. Es un transformador ideal de 1 a 1. Entonces, si estamos trabajando con un delta Y0 y este número que está aquí es un número 1 real, entonces no hay desfasaje entre el voltaje de este lado, el lado de alta de este transformador ideal y el lado de baja de este transformador ideal. Sin embargo, mis estimados, todos ustedes tienen que darse cuenta que cuando la corriente se mueve del lado de alta al lado de baja del transformador o viceversa, hay una reactancia y hay una resistencia en serie. Entonces, si hay impedancias en serie, por supuesto va a haber caídas de voltaje. Y esas caídas de voltaje, por supuesto, generan cierto desfasaje. Entonces, cuando me hacen la pregunta de estos menos 4,15, cuando el phase shift es 0, no tiene cabida esa pregunta porque fundamentalmente el ángulo que se está utilizando aquí es 0 grados y entre este lado y este lado no hay desfasaje porque el phase shift es 0. Sin embargo, cuando la corriente se mueve aquí y pasa por al otro lado, hay caídas de voltaje. Entonces, este voltaje, que es el voltaje en terminales del lado de alta y el voltaje terminales del lado de baja, va a haber una caída de voltaje y esa caída de voltaje es la que va a generar ese cambio de fase. Entonces, si nos vamos a los números para tratar de explicarlo con números, es muy sencillo. El flujo de potencia que yo hice cuando teníamos el transformador de Y0, fundamentalmente lo que teníamos es 1.0 ángulo de 0 grados aquí y teníamos 0.99 a menos 4.1, ¿ok? Sin embargo, si nos eliminamos la rama de magnetización, si pasamos toda la reactancia para un solo lado del transformador y expresamos la resistencia, entonces el modelo nos queda como está presentado en esta pequeña slide aquí, ¿no? Nos quedaría el transformador, con una reactancia serie, que está en la reactancia del transformador. Nos quedaría el transformador ideal con un desfasaje, y si este desfasaje es 0 grados, entonces pasa de un número complejo, pasa a una relación de transformación 1 a 1. Entonces, una relación de transformación 1 a 1 es simplemente que el voltaje de este lado y de este lado son iguales, y entonces finalmente el transformador se simplifica a un modelo donde todas las cantidades están referidas al lado de alta en por unidad, todas las impedancias están referidas al lado de alta, todos los voltajes y todo está referido al lado de alta en por unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es demostrarle lo que me estaban preguntando, ¿no? Lo que me estaban preguntando es de dónde sale ese 4 grados. Entonces, el ángulo aquí, entonces 0, por eso queda una relación de transformación real, 1 a 1. Y, por supuesto, tener una relación de transformación 1 a 1 es como no tener este transformador, simplemente es un cable aquí. Y por eso queda este modelo, ¿no? Entonces el paso siguiente es demostrarle que ese valor realmente es menos 4.15, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente, ustedes se recuerdan el transformador tiene una reactancia de 0.12 J, esta es la reactancia del transformador en por unidad. Y lo que hicimos fue que de Power Factory tomamos la corriente por unidad. La corriente por unidad es menos 0,611 por unidad con un ángulo de menos 13.74, ¿no? Entonces ya es cuestión de solamente utilizar una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? La ley de voltaje de Kirchhoff para determinar este voltaje, el voltaje del lado de alta, el voltaje de la barra 2, según este diagrama. Y entonces lo que hacemos es simplemente aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje del lado de alta de este transformador sería el voltaje 1 menos la caída de voltaje en el elemento serie, que sería 0.J por la corriente en terminales, que ya la calculamos utilizando Power Factory, que es 6.11 a menos 13.741, ¿ok? Yo hice un pequeño código en MATLAB, ese pequeño código de MATLAB fue para obtener los valores más o menos exactos, y el resultado nos da los menos 4,1. Entonces, ¿qué ocurre, mis estimados? Lo que ustedes tienen que entender es que el phase shifting del grupo horario está fundamentalmente relacionado en este transformador ideal que se utiliza para efectuar el modelado del transformador. Ahí es donde está ese phase shifting. Si tenemos 0 grados, no hay desfasaje, relación de transformación 1 a 1, se puede eliminar, y entonces entre el lado de alta y el lado de baja del transformador hay simplemente una caída de voltaje en el elemento serie,
Y lo que hacemos es calcular eso, ¿no? Entonces, cuando puse los números completos aquí, le pude demostrar a las personas que el voltaje que está es 0.99 a menos 4.1. Ahora, para que todos me crean que el desfasaje es de 30 grados cuando estamos utilizando un DYN11, lo que hice fue, ok, transformemos y cambiemos el grupo vectorial. Ahora el grupo vectorial es un delta estrella aterrado número 11. Entonces aquí hay 30 grados. Y lo que hacemos ahora es simplemente hacemos lo siguiente. Nosotros queremos determinar cuánto vale este voltaje. Y para determinar este voltaje hacemos un recorrido de malla aquí utilizando Kirchhoff Voltage Law o la ley de voltaje de Kirchhoff. Y entonces el voltaje 1', que es el voltaje en este lado del transformador ideal desfasador, es calculado y nos da 0.99 a menos 4.1. Sin embargo, ese voltaje cuando lo referimos hacia el otro lado para que todas las cantidades queden dentro del mismo lado, entonces tenemos el desfasaje de 30 grados. Utilizando ese desfasaje de 30 grados nos da que el voltaje en el lado 2, el voltaje 2 va a ser 0.99 menos 31 a 34.1, que es fundamentalmente lo que Power Factory nos estaba dando, ¿no? Entonces, repito, el efecto de incluir el desfasaje en el transformador delta estrella, utilizar el grupo vectorial, es fundamentalmente incluir en este exponente de este número complejo que está aquí el grupo vectorial en forma de múltiples de 30 grados. Y eso afecta, por supuesto, los voltajes entre el lado de alta y el lado de baja del transformador. Pero sin embargo, ustedes tienen que entender que hay una caída de voltaje asociada a lo que es la serie, a lo que es el voltaje, la caída de voltaje serie de la impedancia serie del transformador. Entonces espero que este video haya aclarado la duda de lo que corresponde a la relación de transformación cuando se tiene un transformador delta estrella con grupo vectorial. Gracias.